Eh, Von Pastor Gregorio XIII, 1572-1585, habla de la reforma, de la visita la visita del nuncio a las tierras de Salzburgo, porque se pensaba que toda esta parte de Baviera, lo que es el obispado de Salzburgo, era ya en la época de San Pío V, el lugar más propicio, siguiendo algunos buenos religiosos alemanes, o también personas que habían trabajado en la nunciatura y que tenían buen sentido práctico y eran hombres de fe, celosos de la reforma, especialmente tridentina, que ya hacía 10 años que no se aplicaban. Todo esto, digamos, llevó a un nuncio, Manguada, a hacer una gran exposición a Gregorio XIII, después de pasar por todos estos lugares de la diócesis de Salzburgo, que era el más propicio, hombre como obispo, si bien obviamente capaz no tenía una buena disposición con los jesuitas, especialmente para la dirección del seminario diocesano, pero poco a poco también se fue logrando esto a través de un buen entendimiento. La descripción que ahí hace de todos los conventos, especialmente tenía que ir a las órdenes religiosas. Hay que tener en cuenta que, como ya habían pedido en algunos capítulos, en algunas dietas, en algunas de estas sesiones, asambleas que eran muy comunes en la Alemania de entonces, en dietas provinciales, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que capaz no llegaba a ser una dieta imperial, pero eran realidades más pequeñas, que justamente todavía en el lado católico pedían 3 nuncios, uno para Alemania del Norte, otro para el sur y otra para el centro. Bueno, ahí justamente nombra Gropa, Portia, Manguada, que cada uno va haciendo su parte. Especialmente se habla de los monasterios, que prácticamente tenían muy poco, derruidos, ni siquiera había copia de la regla. Algunos directamente iban a trabajar fuera, eran derruidos, desplomados, algunos habían sido embargados por los mismos señores. Von Pastor hace ver muy marcadamente que los legos, o sea, la gente, digamos, que no era clérigo, se infiltraban y aprovechaban. Moría un cura, se tomaba un inventario de los muebles e inmuebles, en vez de poner, digamos, otro nuevo párroco, se pone un ecónomo y se administraba eso, y cada uno sacaba su parte. Obviamente todo iba a terminar para el gran señor su parte, su feta, digamos así, ¿no? Digamos, hace ver cómo estos señores, salvo, o sea, lo nombra Alberto V de Baviera, después obviamente el archiduque Fernando II de Austria, también de Tirol, o sea, de toda esta parte, que me parece que eran los mejorcitos, si bien siempre obviamente tenían alguna cuestión, ¿no? Pero en general eran personas buenas. Incluso el duque de Baviera, joven, se había retirado para preparar mejor su alma con su mujer Renata de Lorena, etc. Bueno, estas cosas, incluso cuando iba a las iglesias, frecuentaba las vísperas, etcétera, etcétera, no dejaba que la gente pobre o la gente sencilla se levantase y le dejase lugar a él. Él justamente no dejaba para nada esto. Y bueno, todas estas realidades muestran realmente una realidad bastante catastrófica. Por ejemplo, ahí nombra a la viuda de Lex Taufen, que hacía casi toda la vida que no había habido ni un obispo, nadie, hacía más de 10 años que nadie daba la confirmación, un sacramento prácticamente descuidado, hacía décadas, ni de hablar de la extrema unción,
Se consagraba fuera de las misas, no se celebran las misas, esto con influjo de los protestantes, y el peligro de los protestantes que siempre estaban al acecho de la muerte o de que terminase mal algún clérigo con su señor para de alguna manera hacerse de la colación, del beneficio, de lo que fuera, ¿no? Y ahí pasaban obviamente un montón de riquezas que pasaban en manos de los protestantes y herejes, que muchas veces justamente incluso los indignos clérigos, una vez que se les llamaba la atención y se los amenazaba con galeras, etcétera, porque bueno, justamente hay que tener en cuenta que acá muchas veces los nuncios y los enviados, los legados al átere del Vaticano tenían otras facultades civiles para aplicar, digamos, hasta incluso la prisión, la cárcel, hasta a religiosos indignos, ¿no? O sea, y que muchas veces lamentablemente no quedaba otra, que tenían que tener este tipo de accionar, ¿no? Pero bueno, obviamente eran otros tipos de realidades disciplinarias, sea a nivel canónicas, clericales o a nivel de civiles, a través de esta unión que había entre el Estado y la Iglesia, que muchas veces justamente ahí lo que nombra muchas veces era el exceso de intromisión de esto, ¿no? Especialmente en los monasterios, que eran, justamente iba gente que no tenía nada que hacer, inútiles, que no sabían cómo ganar la vida, entonces se ponían ahí, muchas veces de ahí, entre esta masa ignorante salía algún abad, de eso también muchas veces influía el mismo señor, porque de ahí sacaban los beneficios, etcétera, etcétera, y también obviamente tenían que pagar sus estadías cuando iban de casa, él y a su servidumbre, etcétera, lo cual era cada vez más la intromisión, etcétera. Bueno, con respecto a las monjas, muy pocas guardaban la clausura, incluso algunas se iban de casa, no solamente se vestían para carnaval y había baile dentro, sino que también iban de casa. Las monjas y sus superioras iban de casa. Esta era la realidad, no toda, porque ciertamente va nombrando en algunos lugares donde visita, nombra en primer lugar dominicas, franciscanas, que eran clarisas, etcétera, que eran ciertamente buenas religiosas, etcétera, y guardaban la clausura. Si bien hay que tener en cuenta que todas los dictámenes, los decretos del Concilio de Trento muchas veces fueron resistidos por los señores por muchísimo tiempo y décadas, incluso no solamente por eso, sino también por los obispos temporales, digamos, ¿no? Señores temporales, obispos, etcétera, que eran estas realidades raras, ciudades libres, estas como Ratisbona, que era un desastre, la ciudad más herética que tenía en el sur. Y con respecto a lo primero que dejamos por la mitad, era que justamente estas personas que tenían el sentido común y que el Vaticano y la Santa Sede, el Papa buscaba su consejo, era que justamente había que dejar Sajonia y no había que, por ejemplo, ir, sino que había que reforzar la parte católica, reforzarla porque estaba muy débil, y justamente hacer crecer y aflorar de nuevo la vida religiosa ahí, ¿no? Muchos de estos legados se les dice que cuida a los jesuitas, ¿no? Porque justamente los jesuitas traían un problema, sea con el obispo, sea con el clero diocesano, ¿no? Por la forma de vida, por el éxito, el talento y los frutos que hacían, y obviamente muchas veces por la envidia y por un montón de cuestiones totalmente rastreras, se les daba como un coto y no se los dejaba crecer. Bueno, acá esa vida de este duque de Baviera, Alberto V, y su mujer Renata de Lorena, justamente eran fruto de una conciencia.